los primeros fundamentos de la Inquisición, ¿no? Y luego, ya la próxima semana nos meteremos toda la Inquisición y en teoría nos faltaría solo un tema extra, que sería los principios del Renacimiento, que lo veríamos en 2 semanas y terminaríamos nuestra clase, ¿no? Entonces, estamos muy cerquita. Espero que lo sigan disfrutando, que sigan aprendiendo, que sigan investigando, que se sigan cuestionando, está muy bien, y que pues sigan construyéndose como pensadores críticos, ¿no? Que ese es nuestro objetivo principal al final de la clase. Ok, entonces empecemos. Bueno, los que quieran participar, con gusto les escucho, ¿no? Bueno, sobre las cruzadas habíamos hablado primero, ya he abierto yo aquí un mapa pequeño. Déjenme pongo acá para que lo puedan ver. Ya habíamos hablado sobre la parte contextual, ¿no? Es decir, que el imperio musulmán se toma pues Jerusalén. En principio era un espacio que daba ciertas libertades, que podían tener cierta libertad económica, libertad religiosa y demás, hasta que en el siglo XV, en el siglo XI aparece uno de los líderes, uno de los califas el califa egipcio de Egipto, Al-Hakim, que se convierte en un líder que arrasaría con toda esta libertad que había, ¿no? Al-Hakim se convierte entonces en un líder que finalmente empieza a perseguir a los cristianos, a los judíos, y luego desde Europa, desde el imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí? Se arma la primera cruzada, ¿no? Es decir, con la idea de retomar estos imperios sagrados que habían caído en manos de los musulmanes. ¿Okay? Claro, quizá la más sangrienta de las cruzadas fue la primera cruzada, ¿no? La cruzada de 1905, esta cruzada que fue organizada, claro, por la Iglesia Católica, por el Papa Urbano II, pero también por el mismo Imperio Romano, ¿sí? Y que intentará recoger pues una gran parte de las milicias europeas para poderlas mandar finalmente pues a territorio sagrado, ¿no? A Israel. Algo que se me había, creo que lo había mencionado muy rápidamente, pero se me había olvidado mencionarlo con un poco más de atención sobre el Domo de la Roca, ¿no? Este Domo de la Roca, creo que lo había mencionado ya antes, que lo construyen, es decir, cuando el imperio musulmán ya llega finalmente a Jerusalén, lo construyen en el mismo lugar donde se encontraba el templo de David, ¿no? Eh, Recordarán ustedes que lo habíamos mencionado antes, que el templo de David mm, fue destruido en el año 70, y solo quedó una pequeña parte, la parte occidental del templo, que son 2 paredes, que son estas paredes que ustedes ven acá, ¿sí? Que se le conoce ahora como el Muro de los Lamentos, donde pues, los judíos todavía lo tenemos, ¿no? O sea, los judíos van, oran, dejan allí sus peticiones en medio de la pared, porque esta era es la única pared que queda del gran templo que se había construido, del templo de David, donde
en medio del templo se encontraba el arca de la alianza, ¿no? Estos mandamientos que recibió Moisés y que luego pues los puso en un arca, luego se construyó una tienda y luego finalmente este gran templo. Bueno, este gran templo se destruye en el año 70, solo nos queda la pared occidental. Y en este mismo lugar, o sea, pareciera que está ahí muy cerquita, pero el templo de la Roca es grandísimo. Los musulmanes construyen el templo de la Roca. Esto es oro macizo, ¿no? Y, que es la mezquita más importante que hay en Jerusalén. ¿Sí? Y lo habíamos también mencionado antes, porque claro, para los musulmanes hay tres ciudades importantes, ¿no? Medina, la Meca y Jerusalén. Y Jerusalén, pues porque se supone que aquí el que recibiría la promesa divina no fue Isaac, sino que fue Ismael, y que fue Ismael, de hecho, desde la tradición musulmana se cree que fue Ismael el que fue salvado, que Abraham, su padre, salvó la vida de Ismael, no de Isaac. Es decir, que cuando Abraham quería ofrecer a su hijo como sacrificio, el que estaba ahí no era Isaac, sino que fue Ismael, ¿no? Esto existe hasta ahora. Ustedes podrán entender por qué hay tanto problema en Jerusalén, tanto problema en Israel, porque o sea, no es solo un problema político, es un problema sobre todo religioso. Y Jerusalén ahora es una gobernanza internacional. La mitad del día pues lo gobiernan los israelitas, la otra mitad los musulmanes, pero hay una suerte de estabilidad ahí militar muy, muy peligrosa porque están ahí juntos los dos, ¿no? Jerusalén es una bomba de tiempo. Cualquier momento esto estalla y lo hemos visto antes, sino que pues, Israel es un país muy poderoso y que los ataques que ha tenido no solo desde Palestina, sino de los países que están alrededor, me lo muestro acá, no han podido pues destruir a Israel, ¿no? Y esto nos deja saber porque los países que están alrededor, ustedes recordarán, pues todos son musulmanes, ¿no? El único país que no es musulmán en Asia Menor es Israel. Entonces, estos países quieren conquistar, claro, Israel, porque para ellos es parte del gran imperio musulmán que se había construido, ¿no? Aquí está Israel, ¿no? Egipto, que es un poco occidental, sí, pero que tiene también una mayoría musulmana, no, Jordania, acá está Arabia Saudita, Irán, Irak, el Líbano y claro, los poderosos que están por acá, sobre todo digo poderosos por el petróleo que tienen, ¿no? Y las armas bélicas que tienen Irán, Irak y demás, ¿no? Entonces, por eso es una bomba de tiempo que se ha mantenido de cierta forma estable, pero cualquier momento esto puede estallar, ¿no? Israel eh, es el objetivo de muchos de los países musulmanes, el objetivo incluso de algunos países socialistas, porque es el único país capitalista con democracia que existe alrededor de Asia Menor, ¿no? Egipto es occidental en parte, aunque hay una gran mayoría musulmana, pero ahora en el tiempo Egipto se ha ido occidentalizando un poco más, pero en los años 60 y 70 Egipto también mandó sus tropas en contra de Israel, ¿no? El caso de Turquía ya lo hemos hablado, pero el resto de países siguen siendo pues, musulmanes eh, eh, hasta la corona, ¿no? Es decir, Jordania, Siria, Irán, Irak, Kuwait, todos los que están acá. Bueno, regresemos a las cruzadas. Entonces, esta primera cruzada lo tenemos, de hecho, acá. Ustedes pueden ver, aquí está, ¿no? De 1996 a 1999 es esta flechita que lo ven con color púrpura, ¿sí? ¿Por dónde van las cruzadas? O sea,
claro, salen especialmente del Imperio Romano, sí, y obviamente de donde está la Iglesia Católica, siguen por el Imperio Bizantino, entran por Constantinopla y claro, el Imperio Bizantino los va a dejar pasar sin ningún problema porque son, bueno, no son católicos, pero son cristianos ortodoxos y luego llegarán a Israel. Ahora, qué es lo que pasa en estas primeras cruzadas? Que es un ejército extremadamente grande. Es un ejército de 100.000, de alrededor de 100.000 soldados. Y que el imperio musulmán no se lo había venido a venir, es decir, no pensaban que iban a ser atacados, sino que para ellos todo era pues musulmán y no tenía ningún ataque externo. Los musulmanes no se lo vieron venir. El problema de esta primera cruzada es que cuando los cruzados llegan al territorio, no se identifica muy bien quién es quién. Es decir, no se identifica muy bien si es que la persona que está allí es judía o es musulmana. Y aunque matan a muchos del ejército musulmán, también se asesina a algunos judíos y a algunos cristianos escondidos que estaban por allí, porque no había identificación, ¿no? O sea, tú cuando estás en la calle, más allá de alguna identificación de vestimenta que puedas tener en diferencia con los musulmanes, pues no sales a la calle diciendo, pues yo soy judío, ¿no? Te encuentras con un ejército internacional y te asesinan pensando que son parte de los mismos. Claro, esta primera cruzada es una cruzada muy violenta, incluso muy salvaje, porque los cruzados a la final, como vamos a ver, las ciudades en Israel son ciudades o eran ciudades amuralladas, es decir, tenían murallas alrededor de la ciudad para protegerse, claro, de los ataques externos, ¿no? Bueno, cuando los musulmanes finalmente llegan, estas ciudades siguen siendo amuralladas. Cuando llegan los cruzados y derrotan al ejército musulmán, en algunas ciudades cuelgan en la entrada de la ciudad, es decir, en el portijo, en la puerta de la ciudad, cuelgan los cadáveres de los que habían sido asesinados. En otras ciudades los ponen en pila, ¿no? Es decir, los ponen unos encima de otros. Esto tiene, claro, una motivación sobre todo psicológica, es decir, miren el poder que nosotros tenemos, miren lo que somos capaces si es que vuelven a intentar tomar esta ciudad. Y además que muestra, me parece a mí, por otro lado, cierta ingenuidad de los cruzados o del ejército cruzado. ¿Y por qué digo cierta ingenuidad? Porque después de haber conquistado Jerusalén, después de haber conquistado Israel, es decir, de reconquistarlo o pues encontrar cierta libertad allí, los cruzados pensaban que ya habían hecho su labor y regresan a Europa. Cuando regresan a Europa, el imperio musulmán ve el perfecto motivo y el perfecto espacio para retomar Jerusalén. Y retoman Jerusalén sin ningún problema. De hecho, ya cuando llegan los musulmanes otra vez a Jerusalén, lo hacen con una tropa de 12.000 personas. Claro, se recordarán que he dicho que la tropa de los europeos eran más o menos 100.000 militares. Con 100.000 militares, pues retoman las partes de Jerusalén, las partes de Israel, pero luego la mayor parte se va y a los que se quedan o algunos de los que se quedan tampoco están esperando que haya un contraataque, sino que pensaban que habían ganado y que no hay ningún problema, pero hay un contraataque. Y de hecho, en el año 1187, voy a ponerlo acá, Saladín,
Él pues, estaba como califa en ese entonces en Egipto. ¿Se acuerdan que antes de Saladín era Al-Hakim, ¿sí? El que había destrozado Jerusalén? Bueno, ya después de que los cruzados regresan, Saladín se arma, 1187 regresan los musulmanes a Israel y conquistan Israel tampoco sin mayor problema. Aquí hay dos cosas que mencionar. La primera, que hay cierta exageración también cuando pues, te encuentras que algunos dicen, bueno, un ejército de 12.000 musulmanes derrotó a un ejército de 100.000 occidentales o de 100.000 europeos. Eso no es del todo cierto, porque por un lado, el ejército occidental, el ejército europeo, no estaba esperando un contraataque. Habían ciertos rumores, pero no había cierta certeza de contraataque. Y segundo, que muchos ya se habían ido, muchos ya habían regresado a Europa y habían pensado que ya esto pues, está bien, hemos conquistado Tierra Santa y no hay más que hacer. Y luego, claro, viene Saladín, conquista otra vez Israel con un ejército de 12.000 personas, pero esta reconquista también fue muy brutal y muy sangrienta. Y no porque la reconquista haya sido pues, o sea, la guerra haya sido brutal, sino que ya cuando finalmente toman otra vez control de Jerusalén, también dentro de Jerusalén empiezan a asesinar a los que se pensaban que habían ayudado a los cruzados o al ejército cruzado, ¿no? Entonces empiezan a asesinar también otra vez a cristianos y judíos y demás, o sea, personas que se creían que habían ayudado al ejército cruzado. Es quizá la primera cruzada, como digo, la cruzada más sangrienta. Sí, después de estas, ya claro, el imperio musulmán se toma territorio, los europeos lanzarán varias reconquistas, los musulmanes en algunas perderán, en otras ganarán y se quedarán finalmente con el territorio. Claro, esta parte de acá, ustedes pueden ver, bueno, aquí están solo 4 cruzadas, a la final ya les voy a mostrar, a la final fueron 9. Claro, las 4 cruzadas, las primeras 4 cruzadas fueron las más importantes, mira acá. Pero a la final ya las otras cruzadas menos importantes, sobre todo en número y en bajas y demás, pero que tenían el mismo propósito, ¿no? Incluso hubo una cruzada vamos a ponerlo acá, a ver si lo encontramos. Se ultrajó, claro, una cruzada, aquí está lo que se conoce como las cruzadas de los niños. A ver si lo pueden ver. Déjenme lo leo ahí rapidito para que lo tengamos en contexto. Tras el fracaso de la cuarta, el espíritu cruzado se había apagado casi por completo, pese al interés de algunos papas y reyes por reavivarlo. Si en los estados francos sobrevivieron hasta 1291 fue por la intervención de los mongoles, que al acabar con el califato abasí en 1258 y conquistar la región de Oriente Medio, dieron un respiro a los latinos mongoles hostiles al cristianismo. Ya vamos a hablar de los mongoles, que es muy importante. La convicción de que los reiterados fracasos se debían a la falta de inocencia de los cruzados, eso es lo que les había dicho, ¿no? Es decir, ¿por qué fracasaban tanto las cruzadas? Porque a la final el ejército de los cruzados pensaban que ya habían reconquistado todo, no había mucho problema y se iban y dejaban a Jerusalén solo, es decir, con un ejército muy pequeño, y luego los musulmanes atacaban otra vez y no tenían mayor problema en reconquistar, ¿no? Llegó a la conclusión de que solo los puros podrían reconquistar Jerusalén. En 1212, un predicador de 12 años
Imagínate organizado la llamada Cruzada de los Niños, en la que miles de niños y jóvenes recorrieron Francia y embarcaron en sus puertos para ir a liberar a Tierra Santa. Fueron capturados por capitanes desaprensivos y vendidos como esclavos. Tan solo algunos consiguieron regresar al cabo de los años. Es decir, hay cruzadas ok, perdón, es que acabo de recibir aquí, recibo así noticias flash cuando son muy importantes. Estoy viendo lo de Ucrania, que ya están casi muy cerquita de Kiev. Ok, entonces, incluso tenemos esta cuarta cruzada que se llamaría la Cruzada de los Niños, donde incluso niños y jóvenes van a la batalla. Y claro, o sea, imagínate, hay esclavitud en tierras musulmanas. Algún momento yo había mencionado, cuando uno habla de la esclavitud, bueno, hay diferentes tipos de esclavitud, pero a veces uno solo piensa, es que solo los negros fueron esclavos. Es que los indígenas fueron los esclavos. No, no, no. Te encuentras que los musulmanes tenían como esclavos a blancos. Y acá te puedes enterar que, claro, muchos de los que quedaban en medio de los conflictos, sean niños o no, eran tomados como esclavos. ¿Sí? Esto lo menciono para desmitificar un poco ciertas teorías sociales que hay por allí, ¿no? Es decir, siempre son los blancos contra los negros, siempre los negros los oprimidos o los indígenas los oprimidos y demás. No, hay muchos periodos de la historia que pasa completamente lo contrario, y eso lo que nos muestra es que la maldad del ser humano está en todos los seres humanos y no es que se especifica por etnia. No, es que solo los blancos son los buenos y los indígenas, pues siempre los bondadosos, los de la Pachamama, los que tienen pues el espíritu de pasividad. No, no, no. Hay evidencia contraria, y que lo que digo es que el ser humano por sí y en sí es salvaje, el ser humano es violento, el ser humano es egoísta, ¿sí? El ser humano está dispuesto a matar, a robar, está dispuesto a destruir la vida de otros. Y esto no tiene que ver con etnias, o sea, no es que una etnia específica es mala y otra etnia específica es buena. No, no, no. La maldad está en todas las etnias y en todos los lugares. Es lo mismo que habíamos hablado en la clase pasada con estas cuestiones feministas, ¿no? La maldad del ser humano no es solo en el hombre, la maldad del ser humano está en mujeres, está en todos, porque, es decir, tú encuentras maldad en todo el mundo, ¿no? Eh, y no está especificado en algún grupo específico, o en algún grupo étnico, o en algún grupo de género. Bueno, no, la maldad está en todos. Bueno, entonces, esta cruzada de los niños y de jóvenes que a la final, claro, fueron capturados, y mira lo que te estoy diciendo acá, ¿no? Y vendidos como esclavos. Estos jóvenes eran europeos, los niños eran europeos, que terminan en manos de los musulmanes, ¿sí? Y que luego finalmente pues son esclavos. Los musulmanes tenían esclavos y no hay ninguna dificultad en encontrar mucha evidencia al respecto, ¿no? Entonces, a la final, bueno, aquí en este mapa te muestran las 4 cruzadas, que son las 4 cruzadas más importantes, porque son quizá pues, las mayores en número, pero a la final fueron muchos más, ¿no? Fueron 9. Vamos a movilizarnos rápidamente hasta la última. ¿Sí? Solo leo este párrafo y ya. Dice: la novena cruzada a veces es considerada como parte de la octava. El príncipe Eduardo de Inglaterra, después de Eduardo I, se unió a la cruzada de Luis IX de Francia contra Túnez, pero llegó al campamento francés tras la muerte del rey.
Tras pasar el invierno en Sicilia, decidió continuar con la cruzada y comandó a los seguidores entre 1000 y 2000. Mira, mira la diferencia, ¿no? Esta es la última cruzada, un ejército entre 1000 y 2000. Escoge el más grande, o sea, un ejército de 2000 militares. Comparado con la primera cruzada, esta es insignificante. La primera cruzada tuvo un ejército de 100.000 militares, ¿no? Esta acá ya es insignificante. Claro, lo que está pasando es que Occidente se cansó. Occidente se cansó de estar enviando cada vez nuevos ejércitos, y que luego pues perdían el territorio, como digo, en muchos de los casos por pura ingenuidad. Pero claro, ya estas últimas cruzadas, ya Occidente estaba cansado y simplemente alguno que otro que veía la religión o que veía Jerusalén como una forma importante para el catolicismo, volvía a armarse, ¿no? Luego dice a donde llegó 9 de mayo del 2271. También lo acompañaba un pequeño destacamento de bretones y otro de flamencos liderados por el obispo de Lieja, que abandonaría la campaña en invierno ante la noticia de su elección como Papa Gregorio X. Eduardo y su ejército se limitaron a hacer una guerrilla que luego de un año acabó con la firma de la tregua del 22 de mayo de 1272, y bueno, sigue ahí, ¿no? ¿Qué pasó con las cruzadas? Al final, pues a la final queda en manos de los musulmanes. O sea, a la final los musulmanes son los que se quedan con este territorio. Pero que tampoco los musulmanes permanecerán mucho tiempo en poder, porque como habíamos leído un poco antes, se encuentran con un grupo asiático déjeme les muestro un mapa primero. Que era nómada, ¿sí? Este grupo que se llama los mongoles era un grupo guerrillero hasta morir, más fuerte que los musulmanes y más fuerte que los europeos, ¿sí? Y que vamos a ver este mapa, a ver si es que se logra abrir en un segundo. No me deja abrirlo. Bueno, veámoslo así. Y que van creciendo en número, ¿no? Es decir, a ver si es que vamos a encontrar. Los mongoles, mira, crecen en una provincia muy pequeñita de Asia. Estoy buscando algún mapa que nos ayude. Déjenme un momento, a ver si lo podemos encontrar algún mapa un poco más claro. Bueno, no importa. Tiene un mapa dinámico. A ver si es que vayamos. Aquí está. Ok, ahí mientras vamos en el mapa dinámico. Entonces, los mongoles, claro, van creciendo en número. Son un grupo minoritario, son un grupo agresivo, nómada, que quiere conquistar territorios. No es que tiene una ideología específica religiosa, no es que tiene una ideología política religiosa, sino que tiene las ansias de poder de ir conquistando nuevos territorios, ¿no? Y claro, ustedes pueden ver, si ustedes ven el mapa, cómo va creciendo y llegan, claro, a territorio musulmán. Y finalmente llegan al territorio musulmán. Los musulmanes en amplias batallas que tienen contra los mongoles pierden finalmente, pero pasa algo que es extraordinario en la historia por lo menos del siglo XIII, que es donde nos encontramos.
que los mongoles llegan a territorio musulmán, conquistan a los musulmanes, pero en el tiempo los musulmanes conquistan culturalmente a los mongoles. Es decir, los mongoles empiezan a convertirse al Islam. Y al Islam no vendrá entonces únicamente de Arabia Saudita y de estos territorios, ya no será una cuestión étnica, ¿no? Sino que ahora ya es una cuestión enteramente religiosa. Es decir, porque ya hay muchas etnias metidas. Claro, pero, y sin embargo, es decir, los mongoles, es más o menos como lo que nosotros habíamos visto entre el Imperio Romano y el Imperio Griego. Si ustedes se acuerdan un poquito de esto, Roma, cuando ya finalmente conquista a Grecia, aunque Grecia ya estaba dividida y demás, ustedes recordarán, a Grecia es la que conquista culturalmente a Roma. En casi todo el Imperio Romano se hablaba griego. Incluso el Nuevo Testamento, como lo hemos mencionado ya muchas veces, se había escrito en griego, ¿no? Excepto el primer libro, Mateo, que se escribió en hebreo. Y todos los manuscritos de los grandes filósofos y demás se los leía en el Imperio Romano en griego. Se los traduce al latín mucho después, ya cuando el catolicismo estaba grande y los monjes tenían espacio y libertad y espacio para traducirlo, pues ahí los tradujeron al latín, pero todo en los primeros siglos era en griego. Algo parecido puedes mencionar aquí con lo que pasa con el territorio de los musulmanes. Los mongoles se convierten al Islam, ¿sí? Y cuando ya finalmente se convierten al Islam, el territorio de los mongoles cambia. Ya no es el territorio que estamos viendo acá. Si ven que ustedes que termina acá en el 1294, porque ya los mongoles ya son culturalmente musulmanes, entonces ya aceptan los otros territorios musulmanes, es decir, los que están por la parte nórdica de África, porque son similares, somos iguales, tenemos la misma religión y demás, ¿no? Luego aparecen, vamos a ponerlo acá, estamos, miren, ¿dónde terminamos? 1294, ¿sí? O sea, esto, acá está la Cuarta Cruzada, las últimas cruzadas que son muy chiquitas y menos importantes son a finales del siglo XIII. Y claro, ya los europeos se cansan y ahora los musulmanes ya no tienen que pelear contra los europeos, sino contra los mongoles, los que están por acá. Bien. Nos quedamos en 1294. No tomen en cuenta ese periodo, porque, o sea, ya el imperio musulmán es toda esta parte de acá, los mongoles lo conquistan y se convierten en musulmanes también. Pero para el siglo XV aparecen los otomanos, que son turcos. Vamos a ver si encontramos un mapita acá. Entonces, miren, siglo XIV y siglo XV. Habíamos terminado en 1294, ¿sí? Y luego nos encontramos con otro imperio. Este imperio también muy fuerte. Los mongoles se calman, ¿no? O sea, ya a finales del siglo XIII ya no quieren conquistar más porque son ya todos de la mayoría de la misma religión, entonces se quedan ahí. Pero aparecen otros que se los conoce como los otomanos o los que son turcos, ¿no? A ver, déjenme mostrar un mapita por acá.
¿sí? Los que están acá, los que están en Turquía, en esta parte. ¿Sí? Entonces, estos turcos, los otomanos, también quieren conquistan ellos sí todo el territorio. Todo esto es lo que se conoce como la Anatolia. Aquí está Turquía, ¿no? Esto es Turquía. Entonces conquistan toda Turquía, luego conquistan la parte de los Balcanes que está por este lado, y luego se van a este otro lado. En el siglo XV ya van a donde se encuentra el territorio musulmán, ¿no? A ver, estamos. Bueno, ustedes saben lo que me refiero, ¿no? El territorio musulmán, toda esta parte del territorio musulmán, más los mongoles. Aquí está Turquía, que son los otomanos, conquistan y se convierte todo, ya el imperio musulmán desaparece y se convierte en el imperio otomano. Pero con los turcos pasa lo mismo que lo que pasó con los mongoles. Los turcos también se convierten al Islam. Y aunque cambia de nombre, ahora ya no se llama Imperio Musulmán, sino que ahora se llama Imperio Otomano, siguen siendo musulmanes. Pero ya no son musulmanes, otra vez no son de una etnia específica, no son árabes, ya no son los que están acá, sino que estos musulmanes ahora ya tienen una diversidad muy grande de etnias, desde etnias asiáticas por los mongoles hasta etnias turcas que salen desde Turquía. Esto ayuda muchísimo para entender luego lo que vemos ahora. Cuando tú ves el Islam ahora, sobre todo en estos territorios, el Islam tiene facción, aunque en el centro creen las mismas cosas, pero luego te encuentras con grupos diferenciados y estos grupos diferenciados tienen diferencias étnicas. Es decir, tienes los musulmanes turcos, ¿sí? Que ahora los conoces como los kurdos. Tienes los musulmanes sunís, que ahora serían los que están en Siria, es decir, en esta parte de acá. Déjenme les muestro el mapa, si es que están en esta parte. Sí, en esta parte de aquí, esos son los sunís. Luego, si ustedes han seguido las noticias en los últimos 10 años, la guerra civil en Siria que sigue hasta ahora, es una guerra étnica realmente, porque un grupo musulmán se tomó el poder, aplasta a los otros, incluyendo, claro, católicos, cristianos, judíos y demás, y luego hay otros grupos musulmanes que quieren el poder y entonces se enfrentan entre sí, pero siguen siendo grupos musulmanes. Para el caso de Occidente, claro, tú ves el caso de Siria y no sabes a quién apoyar porque los dos, y al final los grupos que están ahí peleándose, ninguno está a favor de Occidente. Y claro, pero ¿de dónde salen todas estas diferencias étnicas que te encuentras en el mundo islámico? Salen justamente de esta parte de la historia, ¿no? Porque en principio son árabes, luego se mezclan con los mongoles, que son asiáticos, luego se mezclan con los turcos, ¿sí? Y entonces tienes ya una diversidad étnica muy fuerte con la misma religión, ¿sí? Entonces nos encontramos con el Imperio Otomano. Vamos a ver si está aquí. Déjenme leer solo esta primera parte para que ustedes pues, lo tengamos en contexto. El Imperio Otomano, oficialmente conocido como el Sublime Estado Otomano, fue el estado multiétnico gobernado por la dinastía Osmaní. Claro, el primer líder del Imperio Otomano se llama Osman. Ya lo vamos a ver, creo que está aquí más abajito. Era conocido como el Imperio Turco o Turquía por sus contemporáneos, aunque los gobernantes osmaníes jamás usaron ese nombre para referirse a su estado.
El Imperio Otomano comenzó siendo uno de los más pequeños estados turcos que surgieron en Asia Menor durante la decadencia del Imperio Turco. Los turcos otomanos fueron controlando paulatinamente a los demás estados turcos, sobrevivieron a las invasiones mongolas. Esto es importantísimo. Mientras los mongoles sí conquistaron la parte del imperio musulmán, no pudieron conquistar a los turcos, ¿no? Acabaron con lo que quedaba del imperio bizantino, ¿sí? La primera fase de la expansión otomana tuvo lugar bajo el gobierno de Osman. Esto es justo lo que les estoy diciendo, ¿no? Vamos, estoy justo aquí. Y siguió en los reinados de Okan, Murjar y Beyadi las extensas territorios bizantinos. Bulgaria, Serbia, Bursa cayó bajo dominio en 1326 y Adrianópolis en 1361. Las victorias otomanas en los Balcanes alertaron a Europa Occidental sobre el peligro de este imperio representaba y fueron el motivo central de la organización de la cruzada del Sexmilludo en Hungría. Ok, termino con esta parte. El sitio que pusieron los otomanos a Constantinopla fue roto gracias a Tamerlane. Ok. Y ya. El Imperio Otomano, de hecho, veamos un mapa del Imperio Otomano. A ver si lo podemos abrir. Denme un segundo y lo vemos. Bien. El Imperio Otomano es quizá el último imperio más grande que existe en Asia Menor. Conquista todo lo que era, pues, el territorio, el imperio musulmán, y se queda con Israel. Ustedes ven que aquí Israel sigue estando en manos de los musulmanes. Los otomanos, y esto no es parte de la clase, pero lo voy a mencionar porque ya estamos, miren, estamos en el siglo XX ya, ¿no? Los otomanos pierden territorio y poder por el imperio británico. Los británicos a partir del siglo XIX se convierten en el principal imperio del mundo. Nadie podía contra los británicos, sobre todo contra la naval británica, que era la más fuerte del mundo. Los británicos conquistan una gran parte, bueno, algunos territorios en África. Conquistarán, ustedes recordarán, pues conquistarán Estados Unidos, o lo que hoy es Estados Unidos, Canadá, también lo que hoy es Australia, la parte de Hong Kong, que se encuentra en la China, Sudáfrica, que es el país que, pues, occidental más importante de África, ¿no? Y esta parte de aquí, donde está Israel. Son los británicos, a partir de principios del siglo XX, que permiten el regreso de los judíos. Porque imagínense con todo el problema y todos estos siglos de muertes y demás, los judíos se habían esparcido por el mundo. Y luego te encuentras que acá en España, en el siglo XIII y XIV, también hay persecución por la Inquisición. Los judíos están regados en todo el mundo. Y empieza a partir del siglo XVIII un movimiento que se llama el movimiento sionista. Bueno, en inglés es con el concepto. El sionismo, miren, es el regreso de los judíos a tierra prometida. El regreso de los judíos a su tierra. Y lo empiezan a armar,
am, lo empiezan a armar como una ideología política, ¿no? Y empiezan a influir sobre todo en el Imperio Británico, y el Imperio Británico finalmente accede y da oportunidad, porque Gran Bretaña ya se había tomado de esta parte, bueno, era el Gran Imperio, ¿no? Se había tomado de esta parte de Israel, y ahí estaban metidos árabes, estaban metidos turcos, pues toda la parte del Imperio Otomano. El Imperio Otomano cae en manos del Imperio Británico, sí, y los judíos empiezan a regresar, y regresan a Tierra Prometida. Lo hacen de tal forma y lo hacen con tanta, eh, con, mm, con tanta rapidez, que en poco tiempo, en esta parte de donde era Israel y luego están viviendo los árabes, que los judíos empiezan a multiplicarse en número, no solo porque tienen familias que están viviendo ya ahí, sino porque, o sea, hay otras familias del mundo entero que están viajando para Jerusalén, están teniendo sus hijos en Jerusalén, y después de la Segunda Guerra Mundial de 1900, cuando se acaba en 1945, se oficializa la creación del Estado israelita en 1948. ¿Sí? Está justamente. Entonces, cuando uno ve, como he dicho antes, la problemática de Jerusalén, es muy compleja, ¿no? Si tú te atreves a decir que Jerusalén e Israel era históricamente de los palestinos, es decir, de los árabes, pues tienes que preguntarte cuándo llegaron los árabes a Jerusalén, y pues fácilmente puedes responder, bueno, los árabes llegaron a Jerusalén fue en el siglo VIII. ¿Quiénes vivían antes de Jerusalén? Eran los judíos, ¿no? Pero los judíos luego fueron esparcidos por el imperio musulmán, por el imperio mongol y luego por el imperio otomano, y luego regresan después a principios del siglo XX a Israel, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero ya si se fueron, ya fue su territorio musulmán, ya qué vamos a hacer. Eh, pero tampoco es tan fácil esa respuesta, ¿no? Porque te encuentras que los israelitas que empiezan a viajar acá a Jerusalén no lo hacen con conquista. O sea, este movimiento sionista no lo hace a espada y sangre. No es que regresa a Israel y vamos a conquistar Israel. No, no, no. No regresa con espada y sangre. No. Sino que regresan, dicen, bueno, yo tengo mi platica aquí que lo he ahorrado, tengo mi dinero, voy a comprarme esta casa, voy a poner este negocio y estoy aquí. Y luego, pues pasan unos años y no eres solo tú, sino que son 10 israelitas. Luego pasan unos años, ya no son 10, sino que son 1000, son 10,000. Cada uno va comprando lugares y va posesionándose y va teniendo su descendencia, sus hijos y sus nietos en Israel. Esto es de lo más interesante, porque el movimiento sionista de regreso a Israel no es un movimiento bélico, no es una reconquista de Jerusalén, no, no, no. O sea, van y van a vivir allá comprando y vendiendo, y en el tiempo se multiplican. Y claro, te encuentras ya en el siglo XX que la mitad, o sea, me refiero antes de la creación de Israel en 1948, más o menos la mitad de los que vivían acá eran ya israelitas, y la otra mitad estaba dividida entre árabes, turcos, egipcios, bueno, musulmanes al fin y al cabo. Y cuando se crea el Estado de Israel en 1948, también se quería crear, las Naciones Unidas querían crear el Estado de Palestina, pero los palestinos no aceptan.
y dicen no. ¿Y por qué dicen no? Porque no quieren un Estado dividido, sino que quieren todo el territorio. O sea, no quieren que Israel se cree, sino que quieren que todo sea Palestina. Los israelitas aceptan inmediatamente, dicen sí, claro, que hay el Estado de Israel. Los palestinos no aceptan e Israel en el tiempo ha ido creciendo. Vamos a mostrarlos acá. Entonces, en 1948, cuando se crea el Estado de Israel, puedes ponerlo acá. Aquí está el UN Plan, o sea, el plan de las Naciones Unidas. Este sería el Estado de Israel y este es el Estado de Palestina. Los palestinos no aceptan, los israelitas sí aceptan, y en el tiempo Israel pues va creciendo. Y va creciendo con construcciones. Si va construyendo este barrio es palestino, bueno, ahora vamos a construir aquí un barrio israelita. Y van creciendo en el tiempo, y esto está solo hasta el 2013, y Palestina queda como una cosa muy pequeña. Claro que en estos territorios palestinos es donde viven estas guerrillas, ¿no? Como, se me va el nombre en este momento, voy a poner acá. Organización de Liberación para Hamas, ¿no? Que es este grupo terrorista y que está unido con otros grupos terroristas además en el mundo, pero que son los que siempre que están en estos territorios y atacan a Israel a cada rato, sino que eso no nos lo muestran. Las noticias internacionales a mí me asustan a veces porque no te muestran el ataque de Hamas a Israel, sino que solo te muestran cómo Israel ha respondido. Entonces te está mostrando cómo Israel bombardea a Palestina y demás, pero no te muestran lo que pasó antes. Tienes que hacer una investigación ahí exhaustiva, un poco meterte incluso en las mismas noticias israelitas y ver cómo ellos fueron atacados antes y claro, Israel tiene que responder. Lo que te muestran a nivel internacional es que Israel está matando a los palestinos, pero no es tan fácil como simplemente decir eso. Bueno, me he extraviado mucho. Bueno, terminamos aquí entonces con el Imperio Musulmán. Terminamos con el Imperio Otomano y nos hemos incluso metido hasta el siglo XX. Quiero solo mostrarles un pequeño resumen del Imperio Otomano. Para que lo vean. No mucho, no, unos poquitos minutos nada más. Bueno, puede ser esto. Esto logra demostrar una vez más lo poderoso que es el símbolo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el Imperio Otomano. Bueno, para comenzar, debemos decir que el Imperio Otomano fue un imperio creado por tribus turcas en Anatolia, Asia Menor, que creció hasta convertirse en uno de los estados más poderosos del mundo durante los siglos XV y XVI de la era actual. Este Imperio Otomano existió por más de 600 años hasta que llegó a su fin en 1922, cuando fue reemplazado por la República de Turquía y otros estados que emergieron en el sudeste de Europa y Medio Oriente. El Imperio Otomano fue responsable de la caída de Constantinopla
y con ella del Imperio Romano de Oriente, ciudad que desde entonces pasó a llamarse Estambul y se convirtió en la capital del imperio, así como la expansión del Islam por los territorios africanos. Sigamos hablando sobre este imperio, particularmente sobre sus orígenes. Bueno, el Imperio Otomano tuvo sus orígenes en la decadencia del Imperio Turco selyúcida, que gobernó Irán e Irak hasta que el rey Mehmed II unificó los diversos estados turcos y sobrevivió a las invasiones de los mongoles. Entonces, los turcos asedieron Constantinopla y acabaron con el Imperio Romano de Oriente, convirtiendo esa ciudad en la capital de su imperio verdadero, Estambul. Hablemos un poco sobre su expansión. Bueno, la fase expansionista del Imperio Otomano corresponde al reinado de Osman desde 1281 a 1326, cuyas políticas continuaron sus sucesores Orhan, Murad I y Beyazid I, anexionándose los territorios del Imperio Bizantino, Bulgaria, Serbia y los Balcanes europeos. Esto alertó a las naciones cristianas de Europa, quienes organizaron la Cruzada de Segismundo de Hungría. El esplendor del Imperio Otomano tuvo lugar entre los siglos XVI y XVII. Continuemos hablando un poco más sobre este Imperio Otomano, particularmente sobre sus características. Bueno, las características más resaltantes del Imperio Otomano son las siguientes. Bueno, su origen se debió a la decadencia del Imperio selyúcida. Contaban con un gran poder militar, una gran cantidad de soldados entrenados para la guerra y armamentos necesarios. También la religión oficial era el Islam, aunque eran tolerantes a otras religiones bajo paga de impuestos. El idioma principal era el turco otomano, pero además implementaban el uso del griego, árabe y persa. Su máximo esplendor fue durante el año 1863, donde contaron con más de 5 millones de kilómetros cuadrados de territorio. En cuanto a su economía, se centraba en la ganadería, la pesca y la agricultura. En lo que respecta a su moneda, la principal era el akçe, el kurus y la lira. En cuanto a su forma de gobierno, fue la monarquía, parte absoluta y parte constitucional. Además, para el año 1517 en adelante, predominó el califato. Hablemos un poco más sobre su economía, política y religión. Comenzando con la economía, en el poderío del Imperio Turco Otomano estaba garantizado por la prosperidad económica. Todos los años los turcos organizaban caravanas a la Meca, desde donde transportaban especias indias, seda, piedras preciosas y perlas de Persia. Hasta 1453, el imperio fue el principal proveedor de Occidente de productos procesados y materias primas, como maderas, especias, alquitrán, frutas, sedas, alfombras, vajillas de cobre y algodón. Junto con el comercio, la agricultura, la ganadería, la pesca, fueron muy, pero muy importantes. En lo que respecta a la política, el Estado otomano era considerado multiétnico. Estaban formados por armenios, griegos, romanos, turcos, serbios, búlgaros y árabes. El turco era la lengua oficial y el árabe era usado en ceremonias y textos religiosos. El Imperio Turco Otomano llegó a imponer un modelo de poder conjugando iglesia y Estado. Escuelas religiosas y centros de formación de sacerdotes eran comunes. El control de la vida religiosa y del poder del Estado correspondían al sultán, que llegó a imponer una especie de iglesia y Estado. En lo que respecta a la religión, debemos decir que la religión es un punto importante para tener comprensión de la diversidad del imperio. Por ser formado por diferentes etnias, varios grupos religiosos conviven de forma respetuosa cristiana, católica y ortodoxa, musulmanes, sunitas y chiitas, judíos, entre otros. Aunque el Islam era la religión oficial, el resto era parte importante de la vida e identidad de cada uno de los grupos que formaban el imperio. Sigamos hablando un poco más sobre este imperio, particularmente sobre su decadencia y caída. Bien, la disolución del Imperio Otomano comenzó con la Segunda Era Constitucional, con la restauración de la Constitución de 1876 y el surgimiento del Parlamento Otomano. La Constitución esperanzó a los otomanos en la modernización de las instituciones del Estado y mantenerse firme frente a los poderes externos.
Si bien las reformas militares ayudaron a reconstituir el ejército moderno otomano, el imperio había perdido varios territorios del norte de África y el Dodecaneso en la guerra italo-turca en 1911. Además, había perdido casi todos sus territorios europeos en las guerras balcánicas entre 1912 y 13. Al Imperio Otomano le toca enfrentar continuos disturbios en los años previos a la Primera Guerra Mundial, incluyendo el contragolpe otomano de 1909, un intento por desmantelar la Segunda Era Constitucional por parte del sultán Abdulhamid II y además los dos golpes de Estado de 1912 y 13. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal, que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima. Hi, I'm Stella. I'm from Colombia. I'm a software engineer with 9 years of experience. Ok, chicos, me saltó esto. Ok, entonces terminamos con esta parte, ¿no? Del Imperio Musulmán, luego el Imperio Otomano, y regresamos a Europa. O sea, hemos visto esta parte acá, vamos a regresar a Europa al siglo XIII, porque ya se acaban las cruzadas, ¿no? Ya esto de los territorios mongoles y turcos ya está instalado, pero nos toca ver qué es lo que está pasando en el siglo XIII y siglo XIV, que es nuestra última parte de la clase en Europa. ¿Hay alguna pregunta de esta parte de la clase o algún comentario? Con gusto les escucho. Muy bien. Entonces, regresamos a Europa, siglo XIII. En Europa nos encontramos que por el un lado están creciendo las universidades, ¿no? Ya hemos visto en el siglo XI se crean las universidades, además que los monasterios también son espacios para generación de conocimiento, que muchas de las obras en griego se habían traducido al latín. Es decir, existe una mini, pongámoslo así, o los inicios de un renacimiento. Porque mucha gente está haciendo claro que no es todo el pueblo, pero los hijos de los aristócratas están siendo educados, la gente que está en la religión, los monjes están siendo educados, e imagínense lo que va a pasar, ¿no? Es decir, si tú estás siendo educado como lo están siendo educados ustedes en este momento, en poco tiempo, en pocos años, si ustedes siguen en este mismo régimen, van a encontrar cosas novedosas que no habían visto antes. E incluso en algunos lugares encontrarás cosas o información que es contraria a lo que te habían mencionado antes. ¿Sí? Si tú tomaste vamos a suponer, tomaste una clase de historia en el colegio y te dijeron, lo salvaje que fueron los cruzados y demás, bueno, luego te encontrarás, pero espérate, es que no fue una cuestión casual, o sea, estaba el imperio musulmán que había conquistado a Jerusalén antes. Y luego si sigues en el tiempo te encontrarás, espérate, es que tampoco es que los cruzados eran muy inteligentes, los cruzados eran muy ingenuos. Y seguirás investigando y demás y te encontrarás pocos años después que las cosas que te habían enseñado antes son cosas muy básicas o muy superficiales y en algunos casos incluso contradictorias. Eso es lo que va a pasar en el siglo XIII con el catolicismo. O sea, los monjes están aprendiendo no solo latín, los monjes están aprendiendo griego, los monjes están aprendiendo hebreo, están aprendiendo arameo, y ahora te encuentras también que en las universidades que ya no son necesariamente gente religiosa, ¿no?
pero están aprendiendo de lógica, están aprendiendo de retórica, de filosofía, de astronomía, matemáticas y demás. O sea, ¿qué es lo que vas a esperar en el tiempo? Es que esta gente que está siendo educada va a encontrar cuestiones que la Iglesia Católica está enseñando que no son compatibles con la enseñanza bíblica. ¿Sí? El primero de estos casos, el primer caso que nos encontramos de esto, es Peter Waldo. Ustedes pueden anotar ahí las fechas, ¿sí? Él es, déjenme lo pongo acá, dice, por el contrario, Waldo fue un seglar, primero comerciante y luego un fervoroso predicador, considerado como uno de los precursores de la Reforma Protestante. Bueno, él, les cuento así rápidamente, él nace en Francia, es un comerciante muy poderoso, tiene mucho dinero, luego se encuentra con las escrituras, él es además un ferviente académico, es decir, le gusta aprender, le gusta seguir innovando, le gusta seguir leyendo, ¿no? Y para eso, con su dinero, él paga a unos monjes. Cuando uno habla, por ejemplo, de la Biblia, y hemos hablado acá de la Vulgata, y que la Vulgata, que está escrito en latín, la primera traducción que se hace de la Vulgata a otro idioma, que fue el alemán, lo hace Martín Lutero. Pero antes de Martín Lutero, este Peter Waldo o Pedro Waldo manda a unos monjes a que hagan una traducción propia, personal, para su propio uso, no para uso común, ¿no? Sino solo para el uso de él en francés. Y lo hacen. Como él les paga, pues finalmente lo hacen y él empieza a leer la Biblia en su propio idioma, es decir, en francés, y encuentra cosas que son incompatibles, diría él, ¿no? Una de las cosas que él encuentra que son incompatibles es lo que se conoce como la simonía. Es decir, que lo que enseña la Iglesia Católica es incompatible con lo que está en la Biblia, ¿no? Todo esto, lo que estamos viendo ahora, son los principios de la Inquisición para poder entender qué pasó con la Inquisición, ¿no? La simonía es esta venta de los favores espirituales. Y esto viene, de hecho, la palabra simonía viene de un personaje que nos encontramos en Hechos, de un Simón. Se me va el nombre completo porque es Simón de, no sé si es de Sicilia o de algún lugar italiano, tendría que revisarlo. Pero bueno, este Simón va donde Pablo, o sea, encuentra ahí que los apóstoles, sobre todo Pablo, está haciendo milagros y demás, y este Simón que tenía dinero le dice, bueno, yo te pago, pero dame el Espíritu Santo. Y claro, Pablo le reprende y demás, pero se convierte esto en un verbo, la simonía, es decir, el pago de los favores espirituales que te encuentras en la Iglesia Católica ya desde el siglo XI. Es decir, para que te perdonen los pecados, pagabas una cierta cantidad de dinero. Luego esto fue incrementando en uso en el tiempo, porque luego se vendía incluso el perdón de tu tiempo en el purgatorio. O sea, tú ibas a la iglesia y decías, bueno, con este dinero, ¿cuántos años me pueden perdonar en el purgatorio? Dicen, bueno, con este dinero te podemos perdonar 100 años en el purgatorio. O sea, se iba extendiendo en el tiempo, ya no era solo perdón de pecados, sino perdón de tiempo en el purgatorio, y luego incluso
podías pagar para que tu cuerpo, después de que seas muerto o que estés muerto, te entierren en la iglesia o cerca de la iglesia, con la idea de que lo más cercano que estés a la iglesia, lo más cercano que estarás al cielo. Y la idea del purgatorio es una idea muy fuerte, muy poderosa, que no lo encuentras, claro, ya lo hemos hecho, lo hemos mencionado esto antes, no lo encuentras en la Biblia, sino que lo encuentras en los libros apócrifos, y estos libros que están en la Biblia católica, pero que solo están ahí, no lo encuentras ni en la Biblia hebrea, y tampoco, claro, obviamente en la protestante, porque los hebreos, los judíos, igual que los protestantes, no creen que esos son libros inspirados, sino que alguien por allí se le ocurrió hablar bondades, ¿no es cierto?, del cristianismo o de los judíos, y luego la iglesia dice, está bonito este libro, pongámoslo acá. Y estoy como siendo un poco lúdico, ¿no? Es mucho más complejo que eso. Pero claro, la idea del purgatorio está en estos libros. La idea de veneración a los santos está en estos libros. La idea de veneración a los ángeles está en estos libros. La idea de veneración a María está en estos libros. No están en los otros libros, sino en estos, que son los libros apócrifos. Bueno, entonces Peter Waldo, o Pedro Waldo, como está acá, les decía, era un comerciante. Él encuentra el favor del cristianismo. De hecho, él entrega la mayor parte de su fortuna a su mujer, la otra le da a la caridad, luego termina siendo muy pobre, y luego es perseguido por la iglesia porque él va en contra de algunas de las enseñanzas de la iglesia. Por ejemplo, él va en contra de María. Y no está diciendo él que María fue una cualquiera, no, no, no. Lo que está diciendo es que María no merece ningún culto. Y él lo dice, pues bueno, te encuentras aquí en las escrituras que María no merece ningún culto. De hecho, en el Nuevo Testamento no hay ninguna persona que haya adorado a María. Nadie. Ni ninguna persona que haya adorado a los apóstoles. De hecho, cuando Pablo llega a alguna de estas islas, alguien lo empieza a adorar y Pablo se enoja y le reprende y le dice, no, no, o sea, no me tienes que adorar a mí, no, porque yo no soy nadie. Entonces, Pedro Waldo es uno de los primeros que escribe en contra de esto. Luego, él escribe también en contra de los sacramentos. Bueno, me estoy saltando allí. Él escribe en contra de la simonía, ¿sí? Es decir, el perdón de Dios no es un perdón cobrado, no es un perdón pagado, no es un perdón que se lo hace a través del sacrificio, ¿no? O sea, Waldo dirá, tú no te encuentras en el Nuevo Testamento que Jesús, alguien que dice, perdóname Jesús, le dice, no, no, primero tienes que caminar 5 kilómetros, ¿no es cierto? De tal lugar a tal lugar, tienes que ayunar tanto tiempo, o tienes que hacer un sacrificio, o tienes que vender algo. Nada, no, no. O sea, Waldo dice, el perdón de los pecados no es ni por dinero, no es ni por ofrendas, no es por sacrificios, sino por arrepentimiento. ¿Sí? Se imaginarán ustedes entonces que está yendo en contra de algunos de los fundamentos que la Iglesia Católica tenía en el siglo XIII, y ya empezarán a imaginarse ustedes por qué luego lo persiguen, ¿no? Déjenme ver si es que hay un poco acá de datos sobre su parte final de la vida. Claro. Bueno, o sea,
Él por la persecución, él tiene que salir finalmente de Francia, ¿no? Y muere pues en el exilio, ¿sí? Bueno, Waldo va, les decía, en contra de algunos de los sacramentos también. O sea, Waldo dirá, pues bueno, o sea, en el Nuevo Testamento te encuentras que, claro, hay un bautismo, pero este bautismo no es a infantes. No hay nadie en el Nuevo Testamento que haya sido un niño bautizado, sino que es un bautismo a adultos. Sobre la cuestión del matrimonio también es muy complejo porque aunque hay matrimonios en el pueblo judío, pues no se encuentra esto como una enseñanza bíblica. O sea, no porque el matrimonio sea antibíblico, no, pero no es un sacramento, es decir, como una parte esencial de la vida cristiana. Y bueno, entonces va en contra de la simonía, ¿no? Va en contra de la adoración a María y finalmente él irá en contra también de la adoración a los santos. Es decir, lo que ya les he mencionado antes, no hay ningún apóstol que haya sido adorado, sino que todas estas enseñanzas vienen de los libros apócrifos. Bueno, Waldo es entonces perseguido, ¿no? Perseguido a muerte y él finalmente se exilia. Luego vienen otros más controversiales que Waldo. Viene Joaquín de Fiore. Ustedes pueden anotar ahí las fechas. Este Joaquín de Fiore es perseguido por la iglesia, no tanto por sus contradicciones doctrinales, sino porque Fiore había mezclado la doctrina católica con cuestiones místicas. Entonces las estaba mezclando con experiencias místicas profanas o con experiencias místicas de grupos culturales. Es como, mira, ahí les doy un ejemplo, ¿no? Es como que tú fueras un católico y vamos a decir que llevas tu crucifijo a donde un chamán para que el chamán lo bendiga. Sí, es decir, son dos cosas completamente absurdas, pero se te ocurre a ti mezclarlas, ¿no? Entonces Joaquín de Fiore hace estos movimientos y la iglesia finalmente lo empieza a perseguir por esto. No me voy a meter mucho más en la vida de él, simplemente mencionarles estos como ejemplos de que la iglesia empieza a perder control sobre lo que la gente aprendía. Y resulta que los principales contradictores de la Iglesia Católica era la misma gente que estaba dentro de la Iglesia. Es decir, monjes que estaban estudiando o por el otro lado, gente que estaba en universidades y hemos visto que las primeras universidades eran católicas. Es decir, la gente que estaba estudiando teología, filosofía, incluso la gente de leyes que estudia leyes, estaban muy metidos en la religión y estaban viendo las cosas que no estaban bien, ¿no? O que por lo menos diríamos encontraron contradicciones doctrinales. Esto abre el espacio para
lo que se conoce como la casa de brujas, ¿no? Bueno, me estoy saltando un poco, sino que luego, luego no lo topamos y a veces se me olvida. Pero la casa de brujas Ok, no nos va a dar el tiempo. Voy a quedarme aquí y voy a empezar con esto la próxima clase. ¿Qué es lo que pasó con la casa de brujas o la cacería de brujas? ¿En qué se fundamenta? De hecho, se fundamenta en dos monjes alemanes que escriben un manual que se llama El martillo de las brujas, donde ellos expondrían o exponen el Maleus Maleficarum, donde ellos exponen cómo se puede identificar una bruja, eh, qué lugares son los más comunes, pues ya llegaremos allá. Ok, ya se nos va el tiempo. Ok, voy a terminar ahí. Si alguien quiere intervenir, con mucho gusto les escucho mientras yo hablo aquí la asistencia. Les cuento que ya tengo mi segundo vídeo sancionado. YouTube ya ha sancionado mi segundo video. De hecho, creo que sigue público, creo que sí lo pueden ver. Pero no lo puedo monetizar. No monetizo nada de lo que publico. Miren, les muestro rápidamente, aquí está. Este es mi segundo video sancionado. Y ese video no puede monetizarse debido a una reclamación de derechos de autor. Revisa los detalles. Y este de acá también. Pero cuando abres los detalles tiene que ver por contenidos del video. Bueno, solo por mostrarles. Ok. WCWY. Ok, Lisbeth. Presente, profe. Gracias. Michelle y Alejandra. Presente, profe. Gracias. Melanie Brigitte. No, Melanie no viene. Catherine Jimena. Presente, profe. Gracias, Silvia Gabriela. Gracias, Silvia, ya te veo. Rodrigo Anthony. Presente, profe. Gracias, Carla Viviana. Presente, profe. Gracias, Heidi Gisela. Profe, la compañera sí estaba en clase, pero se le fue el internet. Ok, te voy a poner complicado. Gracias. Dayana Anabel. Dayana no viene muchas veces, ¿no? Dayana, yo sí estoy, ¿qué dice? No lo leo. ¿Alguien me puede leer? Ok, Dayana dice que sí está. Vamos a ponerla. Evelyn Dayana. Profe, me dijo que se le fue la luz y que ya le va a escribir a usted más luego para justificarle. ¿Quién es la que escribe en el chat? ¿Es Dayana Anabel o Evelyn Dayana? Sí, Dayana Anabel es la que mandó al chat y Evelyn Dayana es a la que se le fue la luz. Ok, listo. Muchas gracias, Evelyn. Luis David. Luis, ok, ya te veo. Gracias. Erika. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Kevin Daniel. Presente, profe. Gracias. Marta Maribel. Marta.
Marta no está. Marta no está. Ok, Juan Josué. Profe, el compañero Juan José dijo que tenía problemas de conexión, pero no sé si es que entraría a la clase. Ok, lo voy a poner aquí. Gracias, Marco. David Alexander. Presente, profe. Gracias, Tatiana Lisset. Presente, profe. Gracias, David Alejandro. Ok, gracias, David. Areli. Presente, profe. Gracias, Alex Andrés. Presente, Licen. Gracias, Alexis Paul. Alexis. Alexis no está. Ok. Marta Valeria. Presente, Licen. Gracias. Hilary. Presente, Licen. Gracias. Marco Antonio. Presente, profe. Gracias. Diana Lisbeth. Presente, profe. Gracias. Jefferson Armando. Presente, profe. Gracias. Justin Luili. Presente, profe. Gracias. Catherine Giselle. Presente, profe. Gracias. Franklin Joel. Presente. Gracias. Ana Lucía. Presente, profe. Gracias. Edwin Joel. Presente, profe. Gracias. Natalie Viviana. Presente, profe. Gracias, Natalie. Gracias, chicos. Nos vemos el miércoles. Cuídense. Gracias, profe. Hasta luego.